En el nombre de Dios, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, el versículo 28 y 29. La palabra de Dios dice así: y dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos. La palabra de Dios, a través del Evangelio de San Lucas, veremos durante esta semana, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros temas van a estar basados sobre el Evangelio de San Lucas durante toda esta semana, hermanos. El Señor Jesucristo al final, pues llegó a Jerusalén después de varios meses, durante el cual siempre tuvo presente este propósito de ir a Jerusalén. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el verso 51, dice así la palabra de Dios. Lucas 9, 51. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El cumplimiento de los tiempos, hermanos, para el Señor Jesucristo se había cumplido ya el tiempo de que Él entraría a Jerusalén. El Señor Jesús pasó el sábado en Jericó, en casa de Zaqueo, según lo dice así Lucas capítulo 19, versículos 1 al 25. Y el domingo, muy por la mañana, muy temprano, salió de Jericó y empezó a subir a pie hacia Jerusalén, que se encontraba aproximadamente a unos 20 kilómetros de distancia. Al acercarse a Betfagé y a Betania, que se encontraba al pie de las Olivas, pues tomó medidas necesarias para poder entrar triunfantes a Jerusalén. El tema que hoy estamos viendo se lleva por título Jesús entra triunfante a Jerusalén. Y el tema general que vamos a estar viendo durante la semana es la última semana gloriosa de Jesús. Ese es el tema general que vamos a estar viendo toda la semana, comenzando con este tema que es Jesús entra triunfante a Jerusalén. La entrada de triunfante de Jesús era un acto definitivamente mesiánico, hermanos, ¿sí? Este acto de la entrada triunfal del Señor Jesucristo era un acto mesiánico, porque ya se había profetizado muchos años atrás. Por medio de ello, Jesús pues mostró que había venido al mundo como Mesías por su condición humilde, no como un guerrero, sino como un Mesías, es decir, como el Salvador del mundo, ¿sí? Así mostró su venida al mundo, que lo haría como el Mesías, por su condición humilde. Sin embargo, la enseñanza de los maestros de aquellos días, él era, pues, digamos, una negación de la falsa esperanza mesiánica, porque los religiosos de aquella época no lo aceptaban y no lo aceptaron hasta el final de sus días, no lo aceptaron que fuese que el Mesías Salvador. Pero había llegado la hora en que Jesús se presentaría en la ciudad santa como su Mesías, dándole así la oportunidad de aceptarle o de rechazarle. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy día. Nos está dando la oportunidad de aceptarle
o de rechazarles. Porque al conmemorar, digamos, una vez más este acto que sucedió hace siglos, es porque tenemos que entender, hermanos, que Dios nos sigue amando a pesar de que Él fue a la muerte. Y que la decisión la debemos de tomar cada uno de nosotros, aceptarle o rechazarle. Este significativo hecho, pues, nos habla primero de que Jesús, pues, se declaró ante el pueblo que Él era el Mesías esperado. Cuando los discípulos le dijeron que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según lo relata Mateo 16:16, en ese entonces mandó a sus discípulos a que nadie supiera o que no dijese nada de que Él era el Mesías, porque no era el tiempo. Vean lo que dice en Mateo 16:20, hermanos. Mateo 16:20. La palabra de Dios dice así. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Cuando Él comenzaba su ministerio y que llevaba a lo mejor algún tiempo ya, lo reconocieron ¿quiénes? Los discípulos. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías. En aquel entonces que hizo el Señor Jesús, les dijo, callen, aún no es tiempo. Pero ahora que se está viendo la entrada triunfal, ya no se puede callar más, porque el cumplimiento de la profecía estaba llevándose a cabo. Porque ahora, en una forma llena de interés humano, se ofrecía a la nación como su Mesías. Y escogió hacerlo, pues digamos, en la forma pronosticada por el profeta Zacarías, amados hermanos. Por eso decíamos que la entrada triunfal fue un acto definitivamente mesiánico. Mesiánico porque había sido profetizado por el profeta Zacarías, quien presentó el cuadro de la liberación del pueblo de Israel de parte del Señor Jesucristo. Él había profetizado ese cuadro tan hermoso, tan bello y que a final de cuentas fue rechazado. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que este acto profético, vean lo que dice Zacarías 14:4, hermanos. Zacarías 14:4 dice así: y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo una muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Aquí la palabra de Dios, hermanos, fíjense nada más es este hecho tan impresionante. Dice que afirmaría sus pies en aquel día sobre el monte, ¿qué? De las olivas. Cuando el Señor Jesucristo sale de Jericó, ¿hacia dónde se dirige? No se dirige directamente a Jerusalén. Se dirige, dice, al monte de ¿qué? De las olivas. Y el monte de las olivas, amados hermanos, estaba enfrente de Jerusalén, a la parte ¿qué? Oriental. Esta profecía se llevó a cabo en su primer cumplimiento cuando el Señor Jesucristo va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén. El segundo cumplimiento es cuando venga Él por segunda vez, como que
como un rey guerrero. Entonces quiere decir que esta profecía tiene dos formas de interpretarse. La primera vez cuando él sube al Monte de los Olivos, en donde da orden de que tienen que hacer algo los discípulos, ¿sí? Y también Zacarías, hermanos, no solamente habla de esa profecía, sino fíjense, Zacarías se informa mucho sobre la venida o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Es uno de los profetas privilegiados, porque también él compone un poema profético acerca de la liberación de Jerusalén, cuando llamó a Sión a que se regocijara. Vean cómo dice el poema que él compone. Zacarías 9:9, hermanos. Zacarías 9:9. La palabra de Dios dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Es un poema que se escribe y al final del tiempo, hermanos, se lleva a cabo ese cumplimiento de que era el tiempo de que Jerusalén se regocijara, se alegrara, se gozara, disfrutara ¿de qué? De las bendiciones que estaba recibiendo. ¿Cuál era la bendición? De que ahora el Señor Jesucristo se estaba ofreciendo a Jerusalén de manera abierta, que Él era ¿qué? El Mesías prometido. Y Zacarías lo profetiza muchos años antes, ¿sí? Usando estos dos cuadros proféticos, hermanos, como la base y fundamento de su declaración como Mesías, Jesús se detuvo, dice, en el Monte de las Olivas. Y al detenerse en el Monte de las Olivas, vean las indicaciones que da. Dice en San Lucas 19, el verso 30, hermanos. La palabra de Dios dice así: diciendo, id a la aldea de enfrente, en la cual como entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Fíjense, Jesús se detiene en el Monte de las Olivas. Envía a dos de sus discípulos para que le traigan, ¿qué cosa? Un pollino, en el que ningún hombre antes se había sentado o se había montado sobre él. Quiere decir que era un animal que virgen, que no había sido utilizado, ya que normalmente los pollinos eran usados ¿para qué? Para la carga de leña, hermanos, porque era un animal humilde, ¿sí? Estos discípulos del Señor Jesucristo, pues obedecieron y le trajeron a Jesús, pues ese pollino que había indicado. Vean el verso 35, como dice la palabra de Dios. De Evangelio de San Lucas 19:35. Y trajéronlo a Jesús, y hallando echados sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. ¿Sí? Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron a la orden que el Señor Jesús les había dado. Dice, habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. La pregunta es, ¿quién le había dicho a los discípulos que hicieran este acto? ¿Quién les había dicho a las gentes que se congregaran porque iba a haber un acto de esta índole? ¿Quién les avisó? Porque para esa hora la gente ya se había aglomerado en el Monte de las Olivas. Fíjense cómo el Espíritu Santo, hermanos, mueve el corazón de las personas.
para que hagan actos que nunca jamás pudieron imaginarse que lo iban a hacer. Y el Espíritu Santo siempre nos lleva hacia donde nosotros creemos que nunca vamos a estar. Y hacia el lugar perfecto para realizar, ¿qué cosa? Un ministerio, una labor, una obra. Por eso dice que aquí los discípulos que hicieron, obedecieron. Y le trajeron a Jesús el pollino, este animal. Y no solamente se lo llevaron, sino que se quitaron, ¿qué cosa? Las capas que tenían, sus vestidos, porque ellos por lo regular usaban 3 vestidos. Ya lo vimos con la vestimenta de los sacerdotes, la vestimenta de los judíos también. Y ellos se quitaron la capa, ¿para qué? Para hacer una montura y que no lastimase, digamos, el animal al Señor Jesucristo cuando se sentara sobre él. Porque ustedes han visto cómo es el lomo de un burro, ¿verdad? De un caballo. Que si no se le pone una montura, lastima cuando alguien se puede subir en él. Aquí, ¿cómo utilizan la inteligencia los discípulos y la gente? ¿Amaban a quién? Amaban al maestro. Amaban a su maestro. ¿Qué tanto amaban a su maestro estos discípulos? Al grado de quitarse sus ropas y ponérselo al animal. Solamente una falta de amor nos hace, ¿qué? Insensibles, a no cooperar, a no actuar. Pero aquí vemos el amor de los discípulos y de la gente que en algún momento había escuchado el mensaje que había hablado el Señor Jesucristo y que ahora se estaban congregando. Así Jesús, hermanos, inicia su última jornada hacia Jerusalén. Su última jornada, porque es la última semana de ministerio. Ya para esa hora, les digo, una gran multitud se había congregado en torno del Señor Jesucristo. Tal parece que tanto los discípulos como las gentes que hacían compañía comprendieron el significado de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pues dice, tendían ¿qué? Sus capas por el camino. Otros, ¿qué dice? Cortaban hojas de los árboles y las tendían. De tal manera que donde pasara el Señor Jesucristo estuviera ¿qué? Alfombrada. Si no había una alfombra tal como lo usaban los reyes, cuando menos, la misma naturaleza estaba sirviendo ¿qué? Al Señor Jesucristo, porque era la misma naturaleza. Quien se estaba ofreciendo al servicio del Señor Jesucristo, como era costumbre hacerlo para un rey. Dice que cuando un rey tenía que pasar, tenían que alfombrar y aparte poner flores alrededor. Porque pues era un rey, hermanos. En este caso no fue así. Pero toda la multitud, ¿qué clamaba? Fíjense lo que clamaba la multitud. Mateo 21, versículo 9, está diciendo lo que clamaban. Y este mismo evangelio de Lucas 19, 38, está confirmando exactamente lo que dice Lucas, lo que dice Mateo. ¿Sí? Mateo 21, 9 dice así. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vean lo que agrega Lucas. En cuanto a lo que dice la palabra de Dios, el versículo 38.
diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. La palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se expresa Lucas y cómo se expresa Mateo? Lucas, ¿qué dice? Bendito. ¿Sí? Fíjense, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya no solamente era un maestro, ya no solamente era su Señor, ahora era ¿qué? Su Rey. Su Rey, hermanos. ¿Y ese Rey qué traería? Traería paz. ¿Qué más traería? Dice, gloria en lo altísimo. Fíjense, la palabra de Dios, podemos ver que Él traía paz porque al montar o el cabalgar sobre un burro, significaba, el símbolo de este animal era símbolo de paz. Y la entrada triunfal del Señor Jesucristo era de paz. No era de guerra como lo esperaba que la nación judía, hermanos. ¿Sí? No era un guerrero como lo esperaba la nación judía. Tanto así que cuando dice que llegaron a Jerusalén y que vieron que no hizo nada, la gente que empezó a dudar, ¿no? Porque no hizo nada. ¿Qué esperaba la gente? Que actuara. ¿Que actuara qué? ¿Con una espada? ¿Que se bajara del animal y empezara a matar a todo mundo? Porque eso es lo que hacían los reyes guerreros, hermanos. Sin embargo, no fue así. Más adelante nos dice la palabra de Dios que cuando Él llega, entra y ve todo y se sale, ¿qué? Y se va en paz. Porque el Señor Jesucristo no era un rey de guerras. Él había venido para dar paz al mundo. Lo triste de todo ello es que el mundo no lo entendió. Y lo triste de hoy día, hermanos, es que aunque nosotros estamos viendo las grandes maravillas de Dios, no creemos en Él. Aunque vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, todavía seguimos ¿qué? Dudando. ¿Qué esperamos? ¿Lo que esperaba el pueblo judío? Sin embargo, no es así. Parece que también algunos de los fariseos comprendieron el significado de este acontecimiento que estaba teniendo lugar en torno a Jesús. ¿Por qué? Porque vean lo que dicen algunos fariseos. Vean el capítulo 19, versículo 39, hermanos. La palabra de Dios dice así: entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Fíjense nada más. En ese, digamos, acto tan maravilloso, también quienes asistieron, algunos de los fariseos. Y ellos, como eran tan celosos en su religión y no aceptaban que Jesús era el Mesías, y la gente empezó a cantar, ¿qué cosa? Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, eso no les pareció. ¿Y qué le dijeron al Señor Jesucristo? Se acercaron a Él y le dijeron: Maestro, calla. Pues calla a tus discípulos. Estos no estaban contentos de oír las alabanzas que le tributaban al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no está contento que la iglesia tribute alabanzas al Señor.
Hay mucha gente. Y que se dice que temerosa de Dios y que se dice tener a Cristo en su corazón, pero hay mucha gente que no les gusta que alaben al Señor, mucho menos el diablo, ¿verdad? El diablo no le gusta que se le dé alabanza a Dios. Por eso a veces cuando queremos cantar, ¿qué? Parece que se nos va la voz, parece que nos da sueño, parece que empezamos a bostezar. ¿Por qué qué? Porque el enemigo siempre trata de frustrar, ¿qué cosa? La alabanza que nosotros le damos al Señor. Y depende de mí si me dejo vencer por el enemigo o le hago frente. ¿Qué tenemos que aprender, hermanos? Dios nos ha dado una hermosa voz. Todos lo tenemos. Solo que a veces no nos gusta sacar esa voz. Yo escucho a los jóvenes, escucho a los hermanos que tratándose de canciones del mundo, pero hasta casi se desgañotan de tanto cantar y con esa voz. Pero cuando se trata del templo, hermanos, ¿a dónde queda esa voz? Parece que se esconde en lo más profundo de su interior, que ni siquiera, y lo único que sacan es que, de veras que a veces no sé por qué no entendemos esa parte. Cuando tenemos que esa gran bendición. Cuando canten al Señor, canten con gozo, con alegría. Hagan de cuenta que están viendo a ese Cristo que iba bajando de las montañas de las olivas para entrar a Jerusalén, hermanos. En un acto de alabanza. ¿Cómo era ese bullicio, hermanos, que se escuchaba a lo lejos? ¿Alguna vez se han parado sobre un monte y gritan y se escucha el eco, se va el eco? Hay cuenta si era la alabanza que le tributaban al Señor Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Se escuchaba a lo lejos. Y la misma naturaleza también se regocijaba por ese acto. Pero es triste cuando vemos a personas que nos impiden cantarle alabanzas al Señor. ¿Sí? Aquí estos dijeron, reprende a tus discípulos. ¿Sí? Reprende a tus discípulos. ¿No les pareció, verdad? ¿Cuál fue la contestación de nuestro Señor Jesucristo ante esta actitud de los fariseos? Vean el verso 40. La palabra de Dios dice así, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Piensa nada más. Si estos que me están tributando alabanza, las piedras van a ¿qué? Clamar. Y la pregunta es, hermanos, ¿van a permitir que la piedra cante en vez de ustedes? ¿Vamos a permitir que mejor la naturaleza que no se le dio voz lo haga, que nosotros que tenemos ese privilegio y esa dicha de alabar el nombre de Dios? Dice aquí, si estos callan, ¿sí? Las piedras clamarán. No podemos dejar de cantar. Porque a través de la alabanza también mucha gente se ha convertido. Cuando nosotros cantamos desde el corazón, siempre hay alguien que acepta a Cristo en su corazón. Pero cuando cantamos por lucir una voz, se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Porque tenemos que cantar ¿de qué? De corazón, hermanos. Aunque el mundo no le guste, tenemos esa bendición. Por eso dice, si estos callan, las piedras clamarán. Es preciso que sea proclamado que Jesús es el Mesías de Israel, hermanos. Ya sea que le reconozcan o no le reconozcan, pero era necesario.
Por todo lo dicho, ya entendemos ahora por qué Jesús por primera vez y en público se declara ser el Mesías. Porque estaba culminando su ministerio sobre la faz de la tierra. Y era necesario que el mundo supiera que Él era al que tanto habían esperado y que por causa de su ceguera no lo podían ver. ¿Y cuántos de los que están aquí pudieran estar ciegos y no pueden ver la realidad de la existencia del Señor Jesús? Porque a veces nos cegamos y no vemos el poder y la majestad de Dios, hermanos. Tenemos que abrir los ojos. Si lo hubiera hecho antes, hubieran echado a perder por completo el propósito mesiánico tan diferente para aquellos que esperaban al Mesías como un caudillo terrenal. Pero ahora le queda a Jesús solamente una semana de vida. Y encubrir por más tiempo quién era, ya no era posible. Porque el propósito mesiánico se estaba cumpliendo al pie de la letra. 3 años y medio de ministerio que llevó el Señor Jesucristo sobre la tierra en todas las partes de Judea y algunas de Palestina, por fin había llegado el tiempo de ofrecerse a la nación como un verdadero Salvador. ¿Y cómo sería? Muriendo en la cruz del Calvario. Pero no sin antes aceptar la alabanza del pueblo. No sin antes. Por eso tenía que hacer su entrada triunfal. Porque quería saber quién realmente le expresaba alabanza de corazón. Jesús, hermanos, segundo lugar, Jesús deseaba manifestar por medio de la entrada triunfal la naturaleza de su obra mesiánica. El Señor deseaba manifestar muy claramente a sus discípulos y al pueblo en general que confiaban en los sufrimientos y en los actos de paz y de buena voluntad para conseguir sus propósitos redentores. El pueblo esperaba, ¿qué cosa? Un libertador político, un héroe conquistador, un liberador quien los podía zafar de las manos de los romanos o del yugo de Roma y de restaurar el reino de David. Eso era lo que esperaba el pueblo, que se restaurara ¿qué? El reino de David. El reino de David había fenecido ya muchos años antes. El imperio judío, hermanos, nunca más se volvió a levantar desde la invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey gentil. Nunca más el imperio judío se volvió a levantar hasta hoy día. ¿Cuándo se va a volver a levantar el imperio judío? Cuando Cristo venga por segunda vez. Nunca más se levantó. El templo se reedificó, pero nunca hubo más un rey judío. Y cuando vino ese rey judío, ¿qué pasó con él? Lo rechazaron. Cuando el tronco de Isaí había retoñado y que la casa de Isaí nuevamente se había levantado y que nuevamente la familia de David estaba listo para reinar en el corazón del pueblo, el pueblo no lo acepta. Y esto, hermanos, nos debe de llevar a entender las profecías y no equivocarnos con las profecías. Las profecías son claras.
Y conforme avanza el tiempo, las profecías siguen siendo más claras. Cada vez son más claras. Lo que hace 20 años no podíamos entender del Apocalipsis, hoy lo podemos entender con más claridad. Porque el tiempo se está cumpliendo. ¿Sí? El pueblo esperaba un líder político y no llegó. Porque el que vino era un rey de paz. Era un hombre humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. No había un mulo ni había un caballo. El Señor Jesús, al entrar en la ciudad montado en un pollino, mostró claramente que vino como rey de paz y no como un rey guerrero. Ningún guerrero, hermanos, jamás había caminado o cabalgado sobre un pollino. Jamás, puesto que este animal era, ¿qué? Símbolo de paz y de humildad. Jamás. Y el que lo hizo, no le creyeron. No le creyeron que era el rey. ¿Cuántos de ustedes no creen que Jesús es su Salvador? Yo les invito en esta tarde que reflexionemos, que Jesús es nuestro Salvador. Nunca esperemos un buen tiempo para alabar a Dios, amados hermanos. Nunca esperemos un tiempo para que seamos salvos. Alguien me dijo una ocasión, sí, yo me voy a convertir, pero que hasta que venga el pastor José Luis Genis Guzmán y me hable. Y le dije yo, pues, una de dos, usted va a él al cielo porque él ya no está aquí. Él ya había fallecido y me causó gracia cuando me dijo eso, que solamente así se convertiría. Y le dije, pues, una de dos, lo alcanza ya en el cielo o se queda, porque él ya no está. ¿Sí? Cuando lo tuvo, lo escuchó predicar, lo vio predicar, fue a ese lugar a predicar. El pastor, aquella persona, lo rechazó. Nunca esperemos un tiempo oportuno, porque el tiempo oportuno se puede ir de nuestras manos. Y si hoy es el tiempo de alabar a Dios, y si hoy es el tiempo de que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador, no tarden, amados hermanos, jóvenes, no tardes en buscar al Señor, porque hoy es el tiempo. No te pierdas la gran bendición que se perdieron muchos que querían callar la alabanza de aquellos que alababan al Señor de señores. Hoy estamos aquí. Y que este momento sea un momento oportuno de restaurarnos, de confirmarnos en nuestra fe. Porque hoy el Señor Jesucristo quiere hacer una entrada triunfal a su corazón. Así como lo hizo en aquellos años. Hoy no lo quiere hacer de manera material, hoy lo quiere hacer de manera espiritual en su corazón. Quiere el Señor bendecirles en esta tarde, amados hermanos. Amén. Amén.